Hola, ¿qué tal? Yo soy Elio Pimentel, sargento mayor de bomberos universitarios, y por solicitud de unos alumnos me pidieron apoyo en un tema que están estudiando de cálculos de hidráulica para bomberos. Esta clase de verdad que fue improvisada, sin mayor detalle, pero quise compartirla para que le pueda servir a todos los bomberos del mundo. Vamos a ver entonces un poquito sobre estos cálculos de hidráulica para bomberos. Les recomiendo, y prácticamente todas las bases han salido del Manual de Fundamentos de la Lucha contra Incendio de la IFTA y el Manual de Operador Maquinista del Camión de Bomberos. Primero quisiera comentar algo de lo que es la presión y recordar que la presión es una unidad de fuerza por unidad de superficie. Por ejemplo, si tú aplicas una fuerza sobre tu escritorio con la mano de 25 kilogramos, como toda la fuerza está distribuida en esa mano, la presión no va a ser tanta. Si tú vuelves a aplicar esa misma fuerza, pero únicamente con el dedo, la presión va a ser mayor. Caso similar vemos aquí en esta imagen. En esta imagen vemos a una persona martillando sobre un bolo de boliche o de bowling, o un pino también le dicen. Y vemos que como la superficie es grande o es amplia, aun cuando él pueda estar ejecutando una buena fuerza, no va a poder clavar ese boliche en la pared. En cambio, aplicando la misma fuerza, como una aguja o un clavo tiene una menor superficie, la presión va a ser mayor. Esto, por ejemplo, es fundamental cuando nos ponemos encima de un techo en un incendio. Recordar la importancia de colocar algún tipo de tabla, tablero o algo por el estilo, precisamente para que nuestro peso que esté ejerciendo una fuerza sobre el techo no haga que él colapse. Pues si pisamos únicamente sobre nuestros pies, la presión va a ser más alta que si distribuimos esa fuerza en una escalera o en algún tablero. Otra de las cosas que quería recordar es que existen unas equivalencias de presión. 14,7 psi, pound square inch, o libras por pulgada cuadrada, es una unidad del sistema anglosajón de unidades. Imagínate una pulgada cuadrada, es decir, 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Algo más o menos como el tamaño de tu pulgar. 2,5 por 2,5 hace un cuadradito. Si en ese cuadradito tú ejecutas una fuerza de 1 libra, que es más o menos medio kilogramo, estás haciendo un PSI o un pound square inch. 14,7 PSI equivalen a una atmósfera, que es la presión atmosférica a nivel del mar. Y esto a su vez equivale a 760 milímetros de mercurio. Sí, los milímetros de mercurio también son una unidad de presión. Por ejemplo, es el utilizado en la presión arterial. Precisamente cuando decimos que una persona tiene de presión arterial 120/80, nos estamos refiriendo a que su presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio y 80 es la presión diastólica, son 80 milímetros de mercurio. Esto, lo que es 14,7 psi, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, también equivalen a una columna de agua de 10 metros. Vamos a ver entonces que existen diferentes tipos de pérdidas o ganancias cuando vamos a hacer un combate de incendio o cuando vamos a trabajar con algún tipo de mangueras o paños de manguera contra incendio. Por ejemplo, en primer lugar, quería agradecer al Servicio de la Extensión de Ingeniería TICS por esta lámina. Es del curso precisamente de sistemas de bombas contra incendio de allá del TICS de la Universidad de Texas. Bueno, esta lámina es cortesía de ellos. Fíjense que nos dice, bueno, aquí presión de la bomba para tener 125 galones por minuto. En este caso dice 100 psi es la presión de la boquilla, no es boquilla. Recuerden que siempre nuestra misión es entregarle al maquinista o al pitonero, al pitonero o al que esté en la boquilla, los PSI que nos interesa que tenga la boquilla. Muchas veces la gente piensa que tiene que aplicar mayor o menor presión que lo que dice la boquilla, pero en realidad está diseñada
para un valor. Por eso es que es importante que conozcamos nuestros equipos y le sugiero es que revise esa boquilla a ver qué presión es su presión de trabajo. Muchas veces los pitones o boquillas tienen un regulador de caudal y nosotros lo movemos y no sabemos qué presión está llegando a la boquilla. Si no está llegando esa boquilla, esa no es la presión óptima, ni va a ser tampoco el caudal que esté realmente saliendo por allí. Vamos a ver algo bien interesante que nos va a servir para tener noción de los cálculos. En este caso vemos cómo para hacer llegar los 100 PSI, si vemos aquí en el extremo derecho, se supone que es ahí donde está la boquilla y tenemos que hacer llegar 100 PSI a través de una manguera de 1 pulgada de diámetro y de 150 pies de largo. Hay que enviar desde el camión 452 PSI. Eso quiere decir que la pérdida por fricción es de 352 PSI. Porque evidentemente la presión final, o sea, la que está llegando al final de la línea, es la presión que se envió menos las pérdidas que hubo en el tramo o en los tramos. Ahora bien, si vemos que vamos aumentando el diámetro, igual recuerden que lo que queremos es que la boquilla llegue en 100 PSI, pero vemos cómo a medida que aumentamos el diámetro, disminuye abismalmente la diferencia de presión. Incluso en una manguera de 1 pulgada, que es prácticamente la mitad que la de 2,5, vemos que en la manguera de 2,5 la pérdida por fricción fue bastante pequeña. Te pregunto, recuerda que en la boquilla deben llegar 100 PSI, entonces en este caso que se están enviando 105 PSI, ¿cuánto fue la pérdida por fricción? Correcto, fueron 5 PSI. Es decir, que aquí la pérdida por fricción es prácticamente nula. Por eso es que son bastante utilizados los paños de 2,5 cuando estamos trabajando con 125 galones por minuto. Ahora bien, esta relación, como ves, no es lineal. Y esto se debe a que, imagínate que haces un corte transversal de la sección de la manguera. Si tú ves, 1 pulgada es únicamente el diámetro. Pero cuando tú haces 2,5 veces ese diámetro, por ejemplo la manguera de 2,5, imagínate que estás viendo una manguera de 1 pulgada y una de 2,5 de frente, la sección o el área de la de 2,5 va a ser considerablemente mayor. De manera que el área no es proporcional directamente a el diámetro. Por eso es que el diámetro de la manguera nos va a generar un coeficiente o una constante que vamos a ver más adelante. De hecho, permíteme que me regrese, podemos entender que los parámetros o las variables que van a influir en la pérdida por fricción, una precisamente va a ser ese coeficiente relacionado con la rugosidad del material, de la tubería, de la manguera en este caso, con su diámetro. Pero otra de las cosas que también va a influir en la presión es el caudal que por ahí esté pasando. Imagínate que la tubería es una manga de coleo de toros y que hay un montón de toros pasando por ahí. Mientras mayores esa cantidad de toros, obviamente más dificultad van a tener ellos de poder circular por allí. Por eso es que otra de las cosas que influye es el caudal. Si tú mandas muy poquita agua, muy poquito caudal, la pérdida va a ser mínima. En cambio, si tú tratas de enviar muchísima agua a través de esa manguera, la pérdida va a ser mayor. Y la otra cosa que posiblemente te sonará que puede influir es la longitud. Sí, la longitud. Definitivamente la pérdida por fricción en una manguera de 3 metros de largo va a ser considerablemente menor que una manguera de 100 metros o de 300 metros. Esto es precisamente lo que nos lleva a los cálculos y nos genera la famosa ecuación o fórmula friction loss o pérdida por fricción C
CQ cuadrado L. Es facilito aprendérsela, CQ cuadrado L. Vamos a ir desglosando cada uno de estos términos. Como ya dijimos, FL es pérdida por fricción. C es el coeficiente de pérdida por fricción que está relacionado al diámetro de la manguera y que esto simplemente está tabulado. Es decir, los fabricantes ya se han dado cuenta cuáles son estos valores y tienen tablitas para eso. Por ejemplo, el fabricante Hale o Waterous, que son dos de los principales fabricantes de bombas contra incendio para camiones en los Estados Unidos, tienen unas tablitas que son portátiles. El maquinista la puede llevar, son del tamaño de una tarjeta de presentación. Luego tenemos Q. Q va a ser el flujo o el caudal en cientos de galones por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que te dicen que el caudal son 300 galones por minuto. Bueno, tienes que dividir eso entre 100 para poder determinar tu Q. Es decir, que Q es 3, porque hay 300. Si el caudal fuera 600, tu Q va a ser 6. Si fuera 625, el Q va a ser 6,25. Espero que me haya explicado. Con el largo de las mangueras, o L, sucede algo similar. El valor de L va a ser el largo en cientos de metros. De manera que si tenemos un tramo de 150 metros, ¿cuánto será L? Muy bien, 1,5. Entonces tenemos que la ecuación para determinar la pérdida por fricción va a ser C, el coeficiente de pérdida por fricción, que lo buscamos en una tabla, Q, que es un parámetro, un valor que nos van a dar y que es en cientos de galones por minuto, eso elevado al cuadrado, y L, que es el largo en cientos de pies. Otra cosa que podemos tener es pérdida o ganancia por elevación o por altura. Sí, imagínate, como ves acá en la imagen que está arriba, un camioncito y los bomberos están combatiendo en una loma por encima del nivel del camión. Como tú podrás imaginarte, por tus conocimientos, bien sean empíricos o técnicos, a medida que nos vamos elevando, vamos perdiendo mayor presión. Por eso es que, por ejemplo, el incendio de Parque Central, de las torres de Parque Central en Caracas, Venezuela, representó un gran reto por la gran altura que este incendio repercutió. O lo mismo ocurre en el Parque Nacional Guaraíra Repano, en el Ávila, que es una montaña donde podemos tener diferencias de elevación de 100, 200 metros o incluso hasta más, desde la avenida Boyacá, la Cota 1000, que es la vía que está más cerca, hasta el sitio donde esté ocurriendo el incendio. Sin embargo, aquí también hay que tener en cuenta que podemos tener también ganancia por elevación, no solo pérdida por elevación. ¿Cómo es eso? Bueno, como vemos en la imagen de abajo, imagínate que el camión es el que está en la parte de arriba de la montaña y los bomberos están más abajo. Entonces ellos también van a tener una ganancia de presión por elevación. Es importante tener esto en cuenta porque en este caso el maquinista va a tener que enviar menos presión que si estuviera horizontal o si los bomberos estuvieran por encima. Con esto que he venido explicando, supongo que ya entiendes el hecho de que lo que vamos a tratar de garantizar siempre es que al pitonero, a la boquilla, llegue su presión de trabajo. Lo más común, como ya dije, es 100 o 125 PSI, a pesar de que hoy en día hay boquillas que se les puede regular la presión o que incluso ellas autorregulan la presión. Sin embargo, bueno, para este tipo de ejercicios, lo más común que se utilice son 100 o 125 PSI. Esto quiere decir que si hay pérdidas por fricción, este cálculo que yo haga, por ejemplo, del friction loss o pérdida por fricción que ya dijimos, se lo tengo que agregar o sumar en la bomba para que a él le llegue la cantidad de los 100 PSI. Por ejemplo, si yo hice un cálculo y me dio que la pérdida por fricción era de 25 PSI, yo en mi camión tengo que enviar 125. Pero si estamos hablando de que hay una pérdida por elevación también, vamos a suponer el caso anterior. Por fricción había una pérdida de 25 y vamos a suponer que por elevación había una pérdida de 30. Bueno, yo tengo que vencer esas dos cosas.
los 25 de fricción, los 30 de elevación. Yo tengo que sumar 25 más 30, eso me da 155, perdón, eso me da 55. Y yo lo sumo a la presión de trabajo que quiero que llegue a la boquilla. Y lo que voy a enviar como maquinista son 155. Pero vamos a suponer el caso más bien que los bomberos están más abajo y que la ganancia por elevación son 25 psi y la pérdida por fricción son 25 psi. Entonces resulta que en este caso tengo que restar la pérdida por fricción menos la ganancia por elevación y eso me va a dar 0. Yo tengo que enviar en ese caso 100 psi. ¿Cómo calculamos la pérdida o ganancia por elevación? Sencillo. La pérdida por elevación va a ser la altura en pies por 0.5. Quizás una manera más fácil de verlo es dividirlo por la mitad. Es decir, por ejemplo, que si tengo una elevación de 100 pies, la pérdida por fricción en PSI va a ser ¿de cuánto? Muy bien, 50 PSI. Por eso es que como los pisos de un edificio miden aproximadamente 10 pies, es bastante común que en el entorno bomberil digamos que la pérdida de presión por elevación por cada piso, por cada planta de una edificación, son aproximadamente 5 PSI. Es decir, que cada vez que subimos un piso, estamos perdiendo 5 PSI. ¿Esto qué me quiere decir? Que si yo soy el maquinista, tengo que agarrar y sacar mis cuentas de la pérdida por fricción. Y si vas a trabajar en un piso 4, entonces bueno, rápidamente sencillo, como una tabla genérica, uno dice, piso 4 son 5 PSI que se pierden por cada piso. Bueno, estamos perdiendo 20 PSI por elevación. A eso le sumo lo que sea por fricción y eso es lo que yo tengo que agregar adicional en mi camión para que llegue lo que tiene que llegar. Esta tabla la sacamos del manual del operador bomba de IFTA, de los coeficientes de pérdida por fricción, y como vemos, y evidentemente ya lo habíamos mencionado en la lámina de TICS, vemos cómo aumenta abismalmente la presión que yo tengo que enviar mientras más pequeño es el diámetro. Bueno, vemos cómo está relacionado que el coeficiente no tiene o no guarda una relación lineal. Por ejemplo, el coeficiente de una manguera de diámetro 1 pulgada es 150. La del doble, que es de 2, podríamos pensar que el coeficiente es la mitad, pero no, es muchísimo menos. Si nosotros graficáramos esto, nos da algo inversamente exponencial, y vemos entonces que no es lineal. Lo importante de tener esto en cuenta es que cuando vamos a las operaciones, utilicemos en la medida de lo posible mangueras con mayores diámetros hasta el último tramo. De hecho, muchas veces en los cursos de hidráulica se nos da toda la teoría, somos los expertos sacando los cálculos, pero nadie nos explica esa relación y yo creo que es importantísimo atar lo teórico con lo práctico. Es decir, cuando vayamos a un incendio, tratemos de utilizar las mangueras de mayor diámetro posible hasta lo más cercano, hasta lo último. Incluso, fíjense que los bomberos en Estados Unidos desde hace varios años trabajan con mangueras de 3 pulgadas, pero con coples o acoples de 2,5 pulgadas. Sí, la manguera es de 3 pulgadas de diámetro y el acople es de 2,5. De manera que sigue siendo compatible con los hidrantes que tenemos, con los camiones que tenemos. Y muchos pensarían que es un cuello de botella, pero no. La fricción precisamente es lo que nos genera la pérdida. Y vemos cómo el coeficiente de fricción entre una de 2,5, que es de 2, y una de 3 pulgadas con acople de 2,5 es 0,8. Entonces varía considerablemente la fricción. Bien, aquí tenemos esta tabla, entonces vamos con un ejemplo. Acuérdate que mencioné pérdida por fricción es CQ² L. Vamos a tener un ejemplo más adelante. En el caso de accesorios, la pérdida de carga de accesorios va a depender del caudal. Si tenemos menos de 350 galones por minuto, no se considera que haya pérdida en los accesorios. Por eso es que en la mayoría de los cuerpos de bomberos urbanos pequeños normalmente se trabaja con
bombas de 250 galones por minuto, de 500 galones, hasta de 750 galones por minuto, la bomba, pero pocas veces en las líneas se manejan caudales tan elevados. Por eso es que normalmente los bomberos urbanos, o que estamos en cuerpos de bomberos pequeños, como puede ser el mío, normalmente no tomamos muy en cuenta como pérdida de fricción los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Cosas como una bifurcadora, como una llave de paso, algo por el estilo. Si tenemos más de 350 galones por minuto, entonces ahí sí vamos a considerar que cada accesorio nos va a limitar 10 PSI de pérdida. Esto lo tengo que agregar evidentemente a las pérdidas que he venido sumando o restando, dependiendo de cómo está haciendo la operación. En el caso de un master string o de un chorro maestro, independientemente del flujo, se debe considerar que él resta 25 PSI. Vamos entonces con un ejemplo o un ejercicio. En este caso vamos a suponer que tenemos un tramo, una manguera de 50 pies de longitud y que tiene un diámetro de 1,5 pulgadas. Y vamos a trabajar con un caudal de 95 galones por minuto. Dijimos que la fórmula era CQ²L, pero vamos a buscar cuál es el C. Como la manguera tiene un diámetro de 1,5 pulgadas, vamos a regresarnos a la tabla y vamos a ver aquí que las mangueras con un diámetro de 1,5, su coeficiente es 24. 24, esto es una unidad que no tiene dimensiones, no son pulgadas, no son nada por el estilo. Simplemente 24. Entonces, tengamos ahí en mente, el C es 24. Ahora bien, una vez que tenemos ese C, vamos a tener en cuenta que el caudal hay que multiplicarlo o elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a comenzar por el caudal. Pero el caudal es en cientos de galones. 95 galones, ¿cuántos cientos de galones es? Muy bien, 0,95. Entonces tenemos que Q al cuadrado es 0,95 por 0,95. Ese resultado lo debemos multiplicar por la C, que habíamos dicho que era 24. Y ese resultado por la longitud. O sea, ya tenemos Q², ya tenemos C y ahora nos falta L. L habíamos dicho que era cientos de pies. En este caso, si tenemos 50 pies, es medio cientos o 0,5 pies. Es decir, que este resultado lo vamos a multiplicar por 0,5 pies. El resultado que me está dando acá es 10,83 PSI. Es decir, que en este ejercicio se pierden 10,83 libras en ese tramo. Si no tengo más accesorios, si no tengo pérdida por elevación o ganancia por elevación, y yo quiero que al pitonero le lleguen 100 PSI, en mi camión yo tendría que mandar 100 más el resultado que nos acaba de dar. Espero haber sido lo suficientemente didáctico. Disculpa lo improvisado. Más adelante podremos tener en el canal otras informaciones del tema de hidráulica para bomberos, el agua como medio de extinción y todo lo relacionado. Yo soy Elio Pimentel de Epsica, que es una empresa consultora de seguridad y salud ocupacional, y hemos tenido la oportunidad de dar cursos en países como Chile, Guatemala, Argentina, México, Venezuela y los Estados Unidos. Ahí en la imagen parte de los trabajos que hacemos. Y antes de despedirme, quería invitarte a que te suscribas al canal de YouTube y actives la campanita, porque en este 2020 todas las semanas tenemos unos temas de seguridad y salud en el trabajo o relacionados, temas de prevención, de emergencias y todo lo que tenga que ver. La modalidad es que el lunes en la noche colgamos en YouTube un video con el tema que vamos a debatir en la semana. Y tienes toda la semana para participar, debatir, y lo puedes hacer por cualquier medio. Por Facebook, por Twitter, por Instagram, por nuestros grupos de WhatsApp, por el mismo YouTube. Recuerda que si tienes correo Gmail, con ese mismo correo Gmail te puedes loguear a YouTube, suscribirte
para que estemos ahí en sintonía y activar la campanita. Si activas la campanita cada vez que subamos un video, te vas a enterar de la primicia. Muchísimas gracias, yo soy Elio Pimentel y aquí tienes los datos de contacto. Epsica.com, todas las redes sociales son Epsica, aunque aquí esto está mal, todas son Epsica, nuestro correo es info@epsica.com y por supuesto el canal de YouTube Epsica Consultores. Muchísimas gracias.